Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes destacamos la cumbre virtual entre Rusia y Estados Unidos que se produce esta tarde. Les ofreceremos un reportaje sobre la rusificación del este de Ucrania, uno de los principales temas que tratarán Putin y Biden. Además, se espera que hablen sobre las garantías de no ampliación de la OTAN hacia Rusia, una promesa hecha a Moscú cuando se desmanteló la Unión Soviética. La variante Omicron del coronavirus irrumpe en Latinoamérica, con casos detectados en varios países como Argentina, Chile o México. Mientras que Chile ha empezado a vacunar a los niños de entre 3 y 5 años, Argentina introduce la vacuna rusa Sputnik Light. En Argentina también verán el crimen medioambiental que ha perpetrado un hombre con una excavadora. Para construir este caminito se ha cargado más de 300 pichones y huevos de pingüinos protegidos que anidaban en este santuario natural. Además ha instalado una valla electrificada que les impide cumplir con su ciclo natural. Además, en Alemania, los socialdemócratas, los verdes y los liberales dejaron de lado sus diferencias y después de que las bases ratificaran estos días el acuerdo, este martes han firmado el texto en el que se apuesta por una coalición más progresista y con una clara orientación europeísta. Precisamente hace 20 años el euro se convirtió en moneda de curso legal en varios estados de la Unión Europea y verán cómo se transformó en la piedra angular del bloque. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares. Rusificación del Donbass ucraniano. Rusia acelera la integración económica y política de las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Luhansk. China advierte a Estados Unidos de que pagará un precio por su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, una medida que califica de política y grandilocuente. La ciudad de Nueva York impone la vacunación para los trabajadores del sector privado, 2 meses después de aplicar la misma medida al sector público. La periodista y escritora Anabel Hernández revela el papel de las esposas de los capos mexicanos en su libro Emma y las otras señoras del narco, enfocándose en Emma Coronel. Rusia acelera la integración de las regiones separatistas ucranianas. Hace más de 7 años comenzó la guerra en el este de Ucrania. Los territorios de Donetsk y Luhansk, al calor de las políticas del presidente ruso Vladimir Putin, se autoproclamaron como repúblicas. Desde entonces utilizan el rublo como medio de pago. Putin ha creado su propia circunscripción dentro de Ucrania, otorgando pasaportes rusos aproximadamente a 600.000 personas en la región de Donbass. Un nuevo decreto del Kremlin establece el comercio sin tasas ni aranceles, en lo que de hecho convierte los territorios en litigio en mercado único con Rusia. Como explica el líder prorruso Denis Pushilin, representante de la autoproclamada República Popular de Donetsk. En la práctica esto significa que nuestras empresas pueden participar en las compras estatales y municipales en igualdad de condiciones con las empresas rusas. Además podemos estar presentes en el mercado ruso sin impuestos adicionales. También podemos importar directamente las materias primas de las que carecen nuestras empresas. La política sanitaria rusa durante la pandemia de COVID-19 también refuerza el factor de integración de los territorios ucranianos en Rusia. En Donetsk solo está autorizada la vacuna rusa Sputnik, que no puede utilizarse en Ucrania. China advierte a Estados Unidos que pagará un precio por su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El gobierno de Joe Biden confirmó este lunes que no enviará ningún representante político al evento, como protesta por los abusos de los derechos humanos en el gigante asiático. Se acudirán en cambio los deportistas estadounidenses. No enviaremos ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín, dado el genocidio y los crímenes contra la humanidad que la República Popular China está cometiendo en Xinjiang y los otros abusos de los derechos humanos, dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Los atletas del equipo de Estados Unidos contarán con todo nuestro apoyo, pero no contribuiremos a la fanfarria de los Juegos. Pekín ha respondido acusando a Washington de dar bombo a un boicot diplomático cuando ni siquiera han sido invitados a los Juegos. El centro de atención deben ser los atletas de todos los países del mundo, no los políticos individuales, dice el portavoz de Exteriores chino. En cuanto a los políticos que han exagerado el boicot con fines políticos y grandilocuentes, tanto si vienen como si no, a nadie le importará y tampoco tendrá ningún impacto en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
En un comunicado, el COI ha dicho que acudir o no a los Juegos es una decisión propia de cada gobierno, que respeta plenamente. Este boicot diplomático de Biden es menos drástico que el decidido en 1980 por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter, quien anunció un boicot completo de los Juegos Olímpicos de verano en Moscú en respuesta a la invasión soviética de Afganistán. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad impondrá la vacuna a los trabajadores del sector privado a partir del próximo 27 de diciembre. Una medida contra la COVID-19 que no tiene precedente en Estados Unidos y que llega meses después de que se aplicara a los trabajadores públicos. Miren, así es como ponemos la salud y la seguridad en primer lugar, asegurando que hay un mandato de vacunación que llegue a todos en el sector privado. No podemos dejar que vuelvan las restricciones, no podemos tener cierres aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos que seguir avanzando. Asimismo, de Blasio informó que la ciudad de Nueva York exigirá una prueba de vacunación para que los niños entre 5 y 11 años puedan acceder a restaurantes y establecimientos de entretenimiento. La obligatoriedad de la vacuna ha sido aplaudida por los científicos y funcionarios de la sanidad estadounidense. Las vacunas funcionan y los mandatos de vacunación funcionan, especialmente cuando se unen a los esfuerzos para crear confianza en las vacunas, como hemos hecho en la ciudad de Nueva York. Lo hemos visto con nuestros trabajadores sanitarios, personal escolar y empleados públicos. Ahora es el momento de que el sector privado dé un paso adelante y siga el ejemplo. Pero no todos se encuentran en la misma página que el alcalde demócrata. Se suceden las protestas luego de imponerse la vacunación al sector público el pasado mes de octubre. Más de 9,000 trabajadores han sido suspendidos sin salario por negarse a la vacuna. Sin embargo, la medida fue bastante efectiva, ya que al día de hoy el 91% de la fuerza laboral de la ciudad está vacunada. Omicron también empieza a abrirse paso en Latinoamérica. Países como Argentina, Chile o México han registrado los primeros casos de la nueva variante del coronavirus, que mantiene en vilo al mundo a la espera de que los científicos den más datos sobre su capacidad de contagio y eventual resistencia a las vacunas. En Argentina, el primer caso de Omicron se confirmó el domingo en un hombre de 38 años que regresó el 30 de noviembre de Sudáfrica. El hombre se contagió pese a tener el esquema completo de vacunación y haber superado en marzo la COVID. A la nueva variante se suma un ascenso significativo de los positivos de coronavirus en los últimos días, mientras las autoridades han dado el visto bueno a la vacunación monodosis rusa Sputnik Light. Entre los argentinos, la inquietud de unos contrasta con la tranquilidad de otros. No, la verdad que me preocupa mucho porque, ya vivimos el tema del COVID, que estar encerrados y todo, y la verdad que se complica un montón toda esta situación. No parece tener demasiada importancia o peligro, así que la verdad no me preocupa en absoluto. Aparte, estoy vacunado y tengo las 2 dosis, así que muchas veces los medios meten miedo por demás. Entre tanto, Chile ha iniciado la vacunación de los niños de entre 3 y 5 años. Pese al cariño del personal sanitario, las lágrimas han sido inevitables. La medida afecta a 700.000 pequeños que están siendo inoculados con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Entre las madres que han acudido con sus hijos, reina la confianza. Me parece perfecto, la verdad. Encuentro que hay que vacunarse, hay que protegerse y sobre todo a los niños. En Chile la vacunación ha sido masiva, más del 90% de la población cuenta ya con el esquema completo, además de ser el país que mayor cantidad de dosis de refuerzo ha administrado, según la Universidad de Oxford. También aquí se registró el sábado el primer caso de Omicron en la región de Valparaíso. El físico italiano Giorgio Parisi ha recibido su premio Nobel en Roma. Por segundo año, la pandemia ha aguado la fiesta y el tradicional banquete en Estocolmo se ha cancelado. 3 científicos comparten el premio de física de este año por su esclarecimiento de los sistemas físicos complejos, incluido el modo en que la humanidad influye en el clima de la Tierra. A un día de que Olaf Scholz suceda a Angela Merkel como canciller, los nuevos partidos del gobierno alemán firmaron su acuerdo para lo que consideran una coalición progresista. Aunque los socialdemócratas, los verdes y los liberales tenían importantes diferencias antes de las elecciones, el acuerdo se alcanzó rápidamente y con una armonía inesperada.
El título del acuerdo se traduce a atreverse a progresar más, algo que los líderes del gobierno entrante recalcaron en la ceremonia de firma. La cuestión es que nos basamos en los esfuerzos que Alemania ha realizado en los últimos años para crear una Unión Europea fuerte y soberana. Queremos destacar aún más esta evolución. El futuro del mundo estará marcado por un buen número de países muy influyentes, no solo 2. Y por eso es muy importante que Europa pueda actuar de forma fuerte y soberana en este mundo futuro. Olaf Scholz dirigirá un gobierno estrictamente equilibrado en cuanto a género, con 8 mujeres y 8 hombres. Queremos cumplir nuevamente en 2023 con la exigencia de la ley constitucional de un presupuesto estructuralmente equilibrado. Por otro lado, queremos renunciar a una mayor presión fiscal, a un aumento de los tipos impositivos. Dentro de estos límites, financiaremos los proyectos que la coalición ha acordado en el Tratado de Coalición. Otras prioridades del nuevo gobierno son los esfuerzos para frenar el cambio climático, aumentar la inversión sin dejar de cumplir las estrictas normas alemanas sobre deuda pública, modernizar la economía, introducir políticas sociales más liberales y hacerle frente a la pandemia. Esto es un control de policía en la frontera de Polonia con Bielorrusia. En los últimos 5 meses, la Policía de Fronteras polaca ha detenido a 500 traficantes de personas desesperadas por llegar a Alemania. Se calcula que unos 5.000 migrantes han pasado por Polonia con este propósito. Habla un guardia de fronteras polaco. Los que son contratados para transportar a los migrantes suelen ser ciudadanos de Ucrania y Georgia que residen legalmente aquí, en Polonia. También hay personas con permiso de residencia alemán, principalmente iraquíes y sirios. Algunos migrantes quieren quedarse en Polonia, otros intentan ir más al oeste, como este iraquí que cruzó la frontera con Bielorrusia y que espera llegar a Alemania. Mi familia está en Alemania, que alguien encuentre a mi familia en Alemania. Estoy viviendo una pesadilla, pero mi vida peligra en Irak, dice. Algunos intentan abrirse camino solos, otros organizan sus viajes con la ayuda de familiares que ya viven en países de la Unión Europea. Habla Witold Klaus, un abogado que ha trabajado con inmigrantes. Esto está muy castigado, con hasta 8 años de cárcel, ya que se pretende castigar a los grupos de traficantes. No sabemos exactamente quién está involucrado en la organización de este tráfico. Ciertamente también son familias y lo sabemos porque la gente está buscando a sus familiares que se han perdido en el bosque, dice. Aunque los cruces por esta frontera siguen disminuyendo, los activistas que ayudan a los migrantes en el lado polaco dicen que muchos de ellos siguen escondiéndose en los bosques de Polonia. Según el gobierno polaco, la construcción de una valla a lo largo de la frontera bielorrusa comenzará pronto, con más de 20.000 agentes desplegados en la región y la ayuda de Estonia y de Reino Unido. Polonia espera sellar completamente la frontera. Hace 20 años que los billetes y monedas de euro pasaron a tener curso legal en varios estados de la Unión Europea. Desde entonces, el euro no solo es la moneda común en un mercado interior, sino piedra angular de un proyecto político. En su última reunión del año, los ministros de Economía y Hacienda de la eurozona conmemoraron el aniversario. El euro se introdujo a principios de 1999 como moneda virtual y en 2002 comenzó a circular de forma física en 12 de los 15 Estados miembros de la Unión Europea. Hoy el euro es la moneda oficial de unos 340 millones de personas en 19 países de la Unión Europea. En los últimos años se han revisado y ampliado los elementos de seguridad como protección contra la falsificación. La segunda generación de billetes de euro se completó en 2019. Pese al progresivo avance de los métodos de pago electrónico, están en marcha nuevos diseños que se incorporan periódicamente a billetes y papel moneda. Hasta 2024, nadie tendrá en sus manos el nuevo diseño de euro. Se llama Víctor. Tiene 33 años.
Se desplaza por la capital de México con muletas y una prótesis. Trabaja como repartidor de comida a domicilio. Era lo que estaba haciendo sobre una moto cuando el 13 de diciembre de 2020 una ambulancia que circulaba en sentido contrario se lo llevó por delante. Resultado, amputación de pierna a la altura de la rodilla. Después de mi accidente no recibí ningún apoyo de nadie, bueno, del gobierno, ni de la ambulancia que me atropelló, ni de su seguro, nadie. Hasta ahorita no he recibido nada, ningún apoyo. Todo ha corrido, los gastos fueron pagados por mi familia y yo. Esa es la realidad laboral mexicana de los repartidores. Una lucha que en Europa los enfrenta a Uber Eats, Glovo, Deliveroo, cuando intentan hacer pasar por trabajadores autónomos a los ciclistas que llevan comida a domicilio. En Ciudad de México denuncian que se juegan la vida en cada reparto. Accidentes, secuestros, asesinatos, violaciones. Los repartidores de comida luchan por sobrevivir. El movimiento Ni un repartidor menos reclama que sean reconocidos como trabajadores con todos sus derechos, sobre todo en materia de seguridad. 6 iniciativas introducidas en el Congreso mexicano ahí siguen, atascadas. A nadie parece que le urjan, pese a que al menos 500.000 de personas trabajan informalmente en México en estas plataformas digitales. Necesitamos trabajar en que estas situaciones no queden así de impunes. No pueden quedar así de impunes porque es una vida la que se perdió, no es un número, no es un pedido. Es una familia que se truncó. Las mujeres lo tienen aún peor. Una de las trabajadoras, de 34 años, explica que al principio de la pandemia fue secuestrada durante una entrega en el barrio de Polanco. ¿Qué puedes hacer al respecto? Incluso hay direcciones que ya están reportadas y que se les han reportado las aplicaciones y aún así no hacen nada, las direcciones siguen activas y pues los compañeros y las compañeras siguen corriendo el mismo peligro. El movimiento Ni un repartidor menos cifra a los trabajadores muertos en México en 57 desde marzo de 2020. 52 murieron en accidentes de circulación, atropellados, y 4 de ellos asesinados. Joven, madre, exreina de belleza y esposa de un alto capo de la droga. Eso es lo que convierte a una mujer en una primera dama del narcotráfico. La periodista y escritora mexicana Anabel Hernández describe en su último libro el papel de las esposas de los capos en las estructuras de los cárteles, y especialmente el de Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue condenada la semana pasada a 3 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de dinero. Emma es la primera mujer de la cúpula de los carteles de la droga, me refiero de las First Lady, de las primeras damas del crimen organizado en México, que se confiesa culpable. Y me parece que esto puede ser un parteaguas y el inicio para que otras mujeres, para escapar de ese mundo criminal, puedan comenzar a confesar sus historias y romper el silencio. Especialista en crimen organizado, Hernández apunta que capos como Guzmán, Rafael Caro Quintero o Edgar Valdés Villarreal quieren tener amigos como cualquier ser humano, pero dependen del cariño y admiración de sus madres o parejas. No son importantes porque son el sostén emocional, psicológico, afectivo, sexual de estos hombres del crimen organizado. Estamos hablando de mujeres que son víctimas y victimarias. Estas mujeres no solo son botines, ellos también son botín para ellas. Ellas también exprimen, ellas también sacan sus beneficios. En base a la leve condena, Anabel Hernández estima que Coronel, quien fue arrestada en febrero en Estados Unidos, podría estar colaborando con la justicia, algo que según la escritora rompe el paradigma y la pone en peligro. Emma, ¿qué tal la espera, Emma?
La construcción de un camino rural ha provocado una matanza de pingüinos de Magallanes en la provincia argentina de Chubut. El propietario de un campo ha abierto una traza con máquinas excavadoras en un terreno lindero con el Santuario Natural de Punta Tombo, arrasando a su paso los nidos en los que había unos 300 pichones o huevos. Estas cifras no incluyen a los pingüinos adultos afectados por la alambrada electrificada levantada al mismo tiempo hasta la costa, que les impide pasar y afecta su ciclo natural. Se ve una clara destrucción de hábitat, que es algo tan importante para esta especie, que es muy fiel a su nido y que es donde se encuentra con su pareja año tras año. Viven 35 años, a veces hemos seguido parejas por 17 años juntas, pero si no hay nido no hay sitio de encuentro y es el lugar donde ellos crían a sus pichones. En cada nido las parejas tienen 2 huevos o pichones. Al menos 146 han sido destruidos. Los expertos del Ministerio de Ambiente califican de irreparables los daños causados por el camino de 700 metros de largo por 3 de ancho, que además ha llevado por delante la vegetación nativa. Esta reserva de Punta Tombo alberga una de las mayores colonias del planeta de pingüinos de Magallanes, una especie protegida. La pingüinera es además una de las principales atracciones turísticas de Chubut y es visitada cada temporada por alrededor de 85.000 turistas. Hasta aquí el informativo de hoy. Les seguimos informando a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán un desfile tradicional en México, en el que se hace parodia sobre la forma de vestir y los bailes de los colonizadores europeos de hace 500 años. Gracias por seguirnos y feliz martes.